viscosímetro depende de las siguientes variables: torque del resorte, velocidad angular del recipiente, omega, radio del tambor, R1 es este radio que está acá, el interno, altura del tambor, distancia entre la base del tambor y la del recipiente, o sea, vamos de nuevo, esto está llamando tambor al cilindro interior y, bueno, recipiente, digamos, al vaso que está girando. Es igual, aunque tiene otras denominaciones de lo que vimos al principio de año. En donde dice que este huelgo, que nosotros lo veíamos como B larga, él lo llama E. Después hacemos los reemplazos. Y la distancia entre el recipiente y el fondo del tambor, alfa, igual a R2 menos R1. O sea, ya directamente nos da la distancia, el huelgo que hay entre el tambor y el recipiente. Entonces lo que nos pide es que evaluemos haciendo el análisis adimensional de manera, o sea, lo que nos está pidiendo es que el torque, la velocidad angular y la viscosidad estén en el mismo grupo. O sea, eso ya es un limitante en la manera de elegir después las variables que voy a utilizar, etc. Y después la segunda pregunta dice, ¿qué tan cerca de la solución analítica puede llegarse? Nosotros habíamos llegado a esta solución analítica. O sea, lo vimos de otra manera, que ahora se los voy a mostrar, así no nos perdemos tanto. Bueno, vamos a la siguiente. Bueno, ahí está. Esto, yo lo que hice fue cortar y pegar la filmina que vimos a principio de año, en donde lo que hacíamos, bueno, era plantear las hipótesis de cálculo, el repasito que les dije que íbamos a tener, y que planteábamos que el torque total iba a ser igual al torque lateral, o sea, lo que sucede acá, más lo que sucede en la base. Y se tomaba de esta manera porque había que tener unas consideraciones diferentes, ya que la velocidad angular varía, la velocidad tangencial varía con el radio. La velocidad tangencial es omega por R, la velocidad angular es constante, pero como depende de la posición, según en dónde me pare, va a cambiar. Entonces teníamos que ponerlo de otra manera. Igual ahora yo estoy en lo que es el torque lateral. Bueno, planteábamos la ecuación, la ley de viscosidad de Newton, luego despejábamos para llegar a la fuerza, multiplicándola por el radio, y así multiplicando también por el radio llegábamos al torque. Lo integrábamos y obteníamos el torque lateral, que nos daba, ¿qué hacíamos acá? Agrupábamos, entonces teníamos el radio 2 por el radio 1 al cuadrado, o sea, teníamos que seguir, bueno, toda esta línea, por la altura sobre radio 2 menos radio 1 por la viscosidad y por la velocidad angular, bueno, 2pi. Todo eso nos daba el torque. El torque que después, el torque lateral, que con el torque de la base teníamos el torque total, y de ahí, como que era un valor, lo podíamos, despejábamos la viscosidad. El torque también era función del ángulo y de, digamos, lo que marcaba la aguja del dial a un viscosímetro. Entonces, de lo que yo leí ahí, teniendo todos estos valores, podía también despejar la viscosidad. Entonces, para lo que nosotros vamos a hacer, que es adimensionalizar,
ya puse el torque lateral en función de los parámetros que tengo, que es alfa, que este alfa era la diferencia entre radio 2 y radio 1, y lo que dije acá es decir, bueno, el radio 2 multiplicado por el cuadrado de radio 1, si yo a este lo llamo radio 1 en vez de radio 2, tampoco va a haber mucha diferencia porque es un término elevado al cubo, con lo cual, de hecho también lo podía haber hecho en los cálculos de viscosidad, el cálculo analítico, decir radio 1 al cubo o radio 2 por radio 1 al cubo, si hacen numéricamente no va a haber mucha diferencia, porque de hecho este valor, digamos la diferencia, es muy chiquitito, entonces es prácticamente decir lo mismo, radio 2 y radio 1 no se equivocan mucho, pero para esto, para elevarlo al cubo. Bien, bueno, después planteábamos lo que era para la base, que era esto que les comentaba recién, de que si bien es constante la tensión y la velocidad, cambia si me paro en diferentes puntos a lo largo del radio. Entonces acá ya no podía poner R1, sino que R era función de la posición y ya lo dejaba dentro de lo que era después para la integración. Entonces me quedaba terminando sí dando, cuando integraba entre 0 y radio 1, el radio 1 a la cuarta. Y bueno, acá poniéndolo en función de los valores de este ejercicio, nosotros llamábamos B a esta distancia de la base y la base del recipiente y la base del tambor. Acá el señor ejercicio lo está llamando E. Pero si se fijan es exactamente lo mismo. Entonces, sumando los dos, nos queda el torque del resorte. Del resorte, ¿por qué? Porque es este que le digo que es el valor de la medición que está haciendo el dial, la agujita, cuando está midiendo, el que está girando es el recipiente con el fluido que yo quiero medir la viscosidad. Ese movimiento hace que gire digamos, el que llama el tambor, digamos el cilindro interior. Entonces, que está solidario, digamos, a este resorte de torsión y a la agujita del dial, entonces cuando va encontrando la resistencia y se equilibra con el resorte, ahí marca, digamos, el torque que está haciendo, por eso tengo este valor. Entonces tendría este valor por medición, todo esto por cálculo y despejaría el mu, la viscosidad. Yo lo que hice acá es reescribir esto como para llegar a la función esta, que es la que me está presentando el problema. Me dice, bueno, ¿de qué manera, preguntaba, me puedo acercar a la función analítica esta haciendo el análisis dimensional? Eso es la pregunta, pero yo lo que estoy haciendo ahora es, viniendo de la ecuación analítica que nosotros estuvimos haciendo a principio de año, que era esta, ¿cómo llego a esto? Bueno, hay que sacar factor común, que es lo que hicimos acá, sacamos factor común, despejamos mu, todo esto, 2pi omega, o sea, la velocidad angular por r al cubo, la pasamos del lado de la viscosidad y r lo pasamos dividiendo. Y así es como está presentado el problema. O sea, esto más que nada lo puse para que, o sea, uno lo ve así y dice, pero si esto yo no lo he visto. Entonces, retrabajando, digamos, las ecuaciones, uno ya llega a lo que sí se había planteado
en un principio, que era esto de acá. Así que bueno, nosotros ahora, porque el análisis dimensional lo que nos ayuda es que todas estas variables, reducirlas a menos variables adimensionadas. ¿Para qué? Para poder hacer ensayos y llegar a una función que en este caso está planteada de esta manera. O sea, la función que nosotros llamábamos función desconocida porque teníamos que hacer esos ensayos y teníamos que reducir nuestras variables para que los ensayos no sean muchos y por ende eso encarece y aparte ralentiza un montón, o sea, nos lleva tiempo. Acá ya directamente lo que tengo, sí, bueno, tengo la ecuación y quiero ver si puedo llegar a eso. O sea, es como una demostración, básicamente, de que se llega a esto o no. Vamos a ver. Entonces, bueno, ahora sí, esto ya es lo que vimos la clase pasada, que era plantear la función desconocida con las variables. En nuestro caso, n es igual a 7, porque se cuenta también la incógnita, digamos, del problema. Después lo segundo que nos teníamos que plantear era si usábamos MLT o FLT. Seguimos con MLT. Le hubiera hecho con FLT, pero la verdad que no tuve mucho tiempo y me parece más sencillo el MLT para mí que ya vengo con eso, pero ustedes pueden hacerlo con FLT sencillamente, tranquilamente quiero decir. Entonces, sigamos. ¿Cuáles son las dimensiones de todas las variables del problema? Acá esta era la parte que teníamos que ponerle las dimensiones y hacer la matriz para hacer el determinante de la matriz, ¿se acuerdan? Y poder hallar el rango. Bueno, no me voy a adelantar, pero venía así la cosa. Entonces, acá, esto lo hicimos en clase. Esto yo ya directamente lo presento para no estar tampoco aburriéndolos con los reemplazos. Pero bueno, acá poníamos la velocidad angular es 1 sobre segundo, o sea que es tiempo a la menos 1. La altura, el radio, el alfa, que era la diferencia del radio 2 con el radio 1, el epsilon, que era, digamos, la distancia que había entre la base del recipiente y la base del tamborcito interior. Todas estas son medidas de longitud, o sea, súper sencillo acá. Después, el torque, que es una medida de fuerza por una longitud, o sea, este es un mínimo cálculo que tengo que hacer. Y lo pongo y me queda estas como las dimensiones del torque, las dimensiones básicas. Y la viscosidad, que ya lo habíamos visto en la clase anterior, en donde, ¿qué hacíamos? Planteábamos, bueno, la ley de viscosidad de Newton y de ahí desculábamos cuál era las dimensiones que tenía la viscosidad, si es que no me las acuerdo, ¿no? De hecho, también esto se presenta como Centistock, o sea que no siempre es tan visual. Uno se tendría que acordar, bueno, Centistock cuántos en sistema internacional equivalen. Entonces, a veces conviene recordar la ecuación y de ahí poder sacar las dimensiones básicas. Entonces, ¿qué hacíamos? Bueno, poníamos en las filas MLT y en las columnas todas las variables del problema y completábamos acá, bueno, el torque, cuántas masas tiene, para decirlo de alguna manera, cuántas dimensión de masa tiene elevado a la 1, entonces poníamos 1 acá, de longitud tiene 2, entonces ponemos el 2 y así, y de tiempo tiene a la menos 2 y poníamos 2 acá, y de esa manera íbamos construyendo la matriz. Por eso, de este lado, en la velocidad angular, me queda m y l igual a 0 y el tiempo a la menos 1, y después todas las que tenían dimensiones de longitud, me queda 0 de este lado, 0 de este lado, y
unos, que es la dimensión de longitud que tiene todas estas variables. Entonces, lo que tenía que pasar era que tenía que elegir de esta matriz, que es de 7 por 3, tengo que hacer una de 3 por 3, y esa la hago a mi gusto y piacere, es decir, elijo las columnas que me convengan para que me dé distinto de 0, porque yo lo que tengo que buscar es que me dé distinto de 0. Vamos acá. Acá está, yo elegí las 3 primeras, que eran las que más numeritos tenía, aunque no significa nada, porque puede tener muchos números y darme 0 igual. Entonces, si esta matriz me da distinto de 0, significa que el rango de la matriz es, digamos, el valor de las filas que le puse, o sea, de 3. Si esto me hubiera dado 0, tengo que ir a una matriz cuadrada de rango inferior, me tendría que dar distinto de 0, entonces va a ser si ese va a ser el rango, el 2 sería en este caso. Pero acá ya la primera que nos da, por suerte nos da distinto de 0, o sea que el rango de la matriz es igual a 3. Entonces lo que pasamos a hacer es, bueno, este rango nos da mucha información con respecto a cómo qué cantidad de grupos voy a tener, la cantidad de variables repetitivas que van a formar esos grupos, etc. Acá poníamos 7, que eran las variables del problema, menos 3, que es el rango, nos da 4 grupos adimensionales que voy a tener que elaborar. Pero tenemos una ventaja, que es que las otras variables del problema son longitudes. Y habíamos visto en el primer problema que las longitudes entre sí se pueden relacionar sin tener que hacer, sin tener que aplicar lo que es la metodología de la conformación de los grupos. O sea que ya de movida acá abajo les estoy presentando la relación que tomamos, que podemos tomar para hacer los grupos. Y creo que este problema, o sea, puedo intuir que el radio es protagonista. Así que lo que hicimos fue dejar el radio, que lo podría haber dejado arriba, o sea, esto es indistinto, porque después se puede operar con los grupos pi. Entonces, dejé como digamos, longitud predominante el radio, y después, digamos, en el denominador puse los otros variables que tenían longitud. Entonces me queda la altura sobre el radio, el alfa, que era la diferencia de los radios sobre el radio 1, y el epsilon, que era la distancia entre la base y el tambor, donde está inmerso el fluido sobre el radio. Entonces acá ya tengo 3, o sea que lo que me queda es hacer 1 nada más. Pero ese 1 tenía una condición, una particularidad que pedía el ejercicio, que era que tenían que estar en el mismo grupo, pedía. Entonces acá uno empieza a pensar y dice, bueno, si la velocidad angular, el mu y el torque tenían que estar en el mismo grupo, yo tengo que elegir 3 variables repetitivas y ponerle la variable, ¿se acuerdan que le decía yo la variable estrella, que era la que iba a estar elevado a la 1 o a la menos 1 o elevado al exponente, pero que no iba a ser un exponente incógnita? Entonces me puse a pensar y digo, bueno, voy a dejar el torque como mi variable estrella, ya que en la ecuación en ningún momento está elevado a nada.
En cambio, sí está elevado al cubo y a la cuarta el radio. Entonces digo, bueno, mu y omega me cumplen, porque había condiciones para elegir las variables repetitivas. Una era que no podían, entre las tres no podían conformar una dimensional. Y la otra era que entre las tres tenían que tener las dimensiones básicas. Entonces ya de movida mu y omega cumplen con esa condición. Me faltaba elegir otra variable repetitiva que podía ser cualquiera de las longitudes, podía ser R1, podía ser el épsilon, el alfa, la altura, pero me pareció muy apropiado elegir ya que era digamos, también medio el protagonista de las ecuaciones, por lo pronto de las analíticas. Eso es lo que uno puede pensar. Después, si uno tiene mucha cancha en esto o tiene más bien práctica y hace de esto, ya lo elegirá por otro motivo las variables repetitivas. Bueno, entonces, volviendo a eso, puse R1, omega y mu como variable repetitiva. Aunque variable repetitiva, yo le pondría un signo de pregunta para esto porque solamente lo tengo que hacer una vez. O sea, ¿por qué? Porque el pi 2, el pi 3, el pi 4 ya los hice con las relaciones. Pero bueno, para no perder el léxico, vamos a llamarle variables repetitivas. De hecho, 1 acá también es medio como al cohete, pero bueno. Y pasamos a hacer el grupo, a elaborarlo. Sí lo dejé como para que veamos cómo se interactúa con esto, que es siempre el mayor, digamos, lío que se hace es en plantear la matriz. Con los determinantes se hace mucho lío con eso porque uno se confunde si era al cuadrado, si era menos, bueno. Y en plantear esto, o sea, aunque parezca súper sencillo, llevar esa elaboración sistemática, uno como que se pierde. Así que vamos a hacerlo. Y esto se hacía así, teníamos que ver, bueno, de la masa si en X1 había masa. Vamos a poner que no. Si en I1 había masa. Acá lo que hice fue poner, por las dudas, puse las dimensiones básicas de cada variable que puse acá. Ahora lo puse con sus dimensiones básicas. Eso no lo dije, pero bueno, espero que se entienda eso. ¿Tiene masa en I1? No. En Z1 ¿tiene masa? Sí, tiene elevado a la 1, o sea que ponemos 1. Y la variable esta sí tiene, bueno, tiene masa, que es el torque, sí, y tiene elevado a la 1. Bien, después, longitud, X1 sí, tiene elevado a la 1, y 1 no tiene. Z1 tiene a la menos 1, o sea que ya voy borrando más, por un menos. Y longitud tiene al cuadrado, o sea, más 2. Después, lo que es tiempo, en X1 no hay, en Y1 sí hay, bueno. A ver, tengo que ir acá, ahí está. Menos 1, el tiempo está a la menos 1, es 1 sobre segundo. Y en Z hay también, y es negativo, menos 1. Perdón, menos 1 no, menos 2. Vieron, es muy fácil de equivocarse, uno tiene que estar muy atento porque... O es menos 1 y ven, ya me equivoqué yo. Es menos 1 y menos 2 es el que está acá. Es el de la variable estrella que le decimos 2.
No le vayan a decir a Horacio que digo variable estrella porque después ya veo en el examen utilizando de la variable estrella y Horacio va a decir, ¿qué variable estrella? No, sirve para el centenar, mejor. Claro, En un pero... final le decimos Horacio, la variable estrella, si te perdés. Y los va a mirar como... ¿Tiene algún nombre específico eso que le podamos poner un poco más formal, si no? la No lo var- llamamos así. es le pueden decir la principal o la que yo quiero Principal. adimensionalizar. O sea, es la que quiero adimensionalizar, pero en en este caso podía haber elegido cualquiera, porque la consigna del ejercicio era que tenían que estar estas tres dentro de un grupo pi, o sea que podía poner estas tres como variables repetitivas y adimensionalizar esta, pero me parece que la protagonista o la estrella es el torque. O sea, esta está interesante, pero está elevada al cubo y a la cuarta. Entonces, es como que digo, pará, ¿por qué o sea, salvo que la ponga como protagonista y la eleve a la cuarta, entonces acá me va a dar unos valores medios extraños. Uno podría hacer la prueba. No la hice, pero no me quise arriesgar y esto intuitivamente lo planteé así porque de hecho creo que el solucionario lo plantea de otras maneras. O sea, yo en esto no le recomendaría usar el solucionario de James porque creo que plantea de otra manera. Bueno, no sé, no hace esto. O por lo menos lo que vi, así lo vi muy por arriba, no se plantea de esta manera. Capaz que sí, no lo entendí, bueno, no importa. O sea, lo estamos haciendo como lo hacemos siempre, con esta mecánica, que creo que es la más sencilla para estudiar. Bueno, volviendo, acá ya planteamos lo que es el tiempo, hacemos todo la solución de las ecuaciones y nos da estos valores, y lo que hacemos es reemplazar donde decía x1 por menos 3. Acá el omega nos da a la menos 1 y la viscosidad a la menos 1 y el torque nos quedó acá arriba. Entonces acá ya tenemos nuestra variable, nuestro número adimensional. Entonces, bueno, acá lo que hice fue pegar de nuevo la ecuación a la que tendríamos que llegar como ecuación analítica que planteaba el problema. Y acá tenemos nuestros números adimensionales que hallamos mediante el cálculo de pi de Buckingham. Entonces, ¿qué hacíamos? Una vez que teníamos, lo poníamos la que yo quería, que era, en este caso, la del torque o la de mu, en función, una función desconocida de los otros grupos pi. Pero ¿qué pasa? Lo que tiene de bueno también este sistema es que los grupos adimensionales los puedo operar de manera de que me den otros grupos, no sé, dividiendo uno con otro, multiplicándolos, no sé, elevándolos al cuadrado, haciéndole la raíz. Mientras yo me maneje con esas operaciones, voy a encontrar siempre adimensionales que van a estar constituidos por valores que entre ellos van a ser adimensionales y que se van a acercar a lo que yo quiero. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, cuando nos daba la viscosidad arriba y después lo que era la velocidad, la longitud o la longitud característica y el ρ nos daba abajo, eso era como una especie de Reynolds, pero no era Reynolds, porque Reynolds lo que halló, los cálculos que hizo fue justamente al revés. Entonces no puedo decir que eso es Reynolds, porque si después le pongo valores me va a dar un número nada que ver a los números, los valores que halló Reynolds. Entonces lo único que tengo que hacer es digamos, hacer el recíproco de ese número y ya con eso sí tengo el Reynolds. O sea, esa operación matemática que es la que estamos haciendo acá en el grupo
en el 1 y en el 4, el 4 acuérdense que habíamos puesto epsilon sobre r, es lo que yo hice. ¿Para qué? Porque esta ecuación, que era la que me planteaba el problema, está planteado de esa manera. O sea, tengo, si se fijan, acá no importa, acuérdense que yo lo puedo multiplicar, dividir, bueno, lo que sea, ya no importa eso, son constantes, son números fijos. Y este es el planteo analítico. Recuerden que yo estoy haciendo una combinación de adimensionales como para obtener una función que ahora es desconocida. Bueno, les decía, esto ya se está pareciendo a la inversa del grupo 4. ¿Ven? Después, la otra que hice es invertir esta, el 1, para que se parezca a esta que está acá, que era la que me planteaba el ejercicio. O sea, si le hago el recíproco, obtengo el mismo número que me están preguntando en el problema. Y después otra cosa que hicimos también es dividir el grupo 2 dividido el grupo 3 y obtengo, acá está, h sobre alfa, se me había ido, que es igual a lo que tengo acá. Entonces yo ya planteo una función desconocida 2, que es lo máximo a lo que me voy a acercar a esta solución analítica. Que de hecho, si ustedes se fijan, digamos, lo que me faltaría para que ya deje de ser la función desconocida y tenga yo una función a cual aplicar esas variables es hacer 1 sobre 2pi dividido la suma de estos dos números adimensionales. Entonces, ahí ya no tendría una función desconocida, sino tendría esta función analítica. O sea que si yo planteo esto así, como resultado final, como lo máximo que me puedo acercar a la función analítica, está perfecto. Pero recuerden que la mayoría de las veces, de hecho esto se plantea porque justamente esta función analítica yo no la conozco. ¿Entendés? Yo digo, ¿entendés? Como si... ¿Entiendes? O sea, sé las variables, lo primero, que depende del mu, del torque, el radio, los huelgos, esos, pero después yo no sé cómo es esta función. De ahí que se hacen ensayos. Y con digamos, las curvas, los puntos que me da de haber hecho esos ensayos, voy trazando una curva, una recta o lo que fuese, y en función de eso sí le aplico la matemática que se me acerque más al resultado empírico. Pero en este caso, aprovechándonos de que nosotros sí habíamos hecho, digamos, la resolución analítica, ya podíamos ver que planteando también, digamos, el análisis dimensional o adimensional, es lo mismo, ya me acerco muchísimo a la ecuación, o mejor dicho, a la resolución analítica. Así que bueno, este es uno de los que vamos a ver hoy y seguimos con el otro. Si tienen alguna duda, me pareció que estaba copado porque son cosas que vimos a principio de año y para repasar estuvo bueno, y seguimos aplicando ya no tan sistemáticamente porque la vez pasada que les había hecho ese comentario de que por lo general se usa B, Rho y L, en este caso ya nos condicionaron porque nos dijeron que tenía que estar esto dentro de esto que ven acá, dentro de un grupo, o sea que ya cambió un poquito la cosa. Así que vamos a pasar, bueno, ¿alguna duda con respecto al anterior?
Si no, bueno, cualquier cosa me lo consultan después de que terminemos este. Este es otro ejercicio que lo encontré que me pareció también muy lindo en el White. Acá les puse como referencia. Y habla, dice, bueno, la tasa de pérdida de calor, Q con el puntito de arriba, ¿se acuerdan que era respecto al tiempo? A través de una ventana o una pared es función de las diferencias de temperaturas en el interior y exterior del T. Estoy leyendo mal. A través de una ventana o pared es función de la diferencia. Está bien, no, está bien. El Q la pérdida de calor, la tasa de transferencia, es función del delta T, o sea, la temperatura que hay adentro y afuera de lo que sea, una ventana, una pared. Bueno, lo que vieron en segundo año de física, o en primero, ya no me acuerdo. Depende también de la superficie o del área de la ventana. Me gusta más que tanto de la superficie, como área es digamos, la superficie definida de la ventana, y la resistencia térmica R de la ventana. Nosotros, por lo menos la física que vi yo, por lo general veíamos el coeficiente conductivo, el H, no sé si se acuerdan. Yo esto lo tuve que repasar porque hace, no sé, como... Claro, el H... Bueno, acá esto es la inversa, es 1 sobre R, que es la resistencia. Y dice que tiene las unidades pies al cuadrado por hora por grado Fahrenheit sobre BTU. Usando el teorema Pi de Buckingham, obtenga una expresión para la tasa de pérdida de calor en función de los otros tres parámetros. O sea, la tasa de pérdida de calor o el calor que está acá va a ser el que digamos, el que llamamos protagonista, la incógnita, que tiene que estar en función de los otros tres. O sea, ¿qué función? No la conozco. De hecho, sí la conocemos porque ya la hemos trabajado en física, pero bueno, acá esto está planteado como para también uno poder verlo de otra manera. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones básicas? Bueno, ahora también voy a usar MLT, pero le tengo que agregar el θ, que es el que representa al calor. Y acá hay que tener mucho cuidado porque delta T, nosotros veníamos T como tiempo, y el T de las dimensiones básicas, T es tiempo. Ojo con esto porque trae también mucha confusión. El delta T va con el θ que está acá. Y el T de las dimensiones básicas, ETT, es el del tiempo. ¿Qué pasó acá? Si no vamos a usar esto. Lo puse de... A ver, me copió de la otra filmina. A ver qué tenemos. Delta y R. Está bien, esto no va. Bueno, pero me sirvió para explicarlo acá. Este no va. Ahí está. Entonces, me olvidé de borrarlo, perdón. Dice, ¿cuáles son las dimensiones? Bueno, acá vamos a construirlas un poquito. Teníamos el delta T que va a ser, la dimensión básica va a ser θ solamente, porque es una diferencia de temperatura, no es temperatura al cuadrado ni nada de eso, por lo tanto es θ solamente. El área sí son unidades de longitud al cuadrado. Acá la tasa de pérdida de calor es una energía dividido un tiempo, porque esto es la derivada de Q respecto de T, así que planteamos la ecuación de energía. O sea, digo, para construir las dimensiones básicas, yo siempre me voy a lo que primero se me viene como unidades de lo que uno viene trabajando hace años. Digo hace años como estudiante, no hace años como profesor, que es energía, trabajo, fuerza, que
qué sé yo, fuerza es igual a masa por aceleración, entonces ya uno las unidades ya las tiene en la cabeza. Entonces, ¿esto qué es? Una unidad de energía o de trabajo dividido el tiempo. Entonces nos queda de esta manera. O sea, esto yo no lo escribí acá, pero lo construí, eso es lo que le quiero decir. No es que me fijé en una planilla y ya lo puse, que también lo puedo hacer. O sea, para hacer los trabajos prácticos ustedes pueden tener hecho ya la planillita o buscarla y lo copian directamente. Pero si no, me parece más provechoso para ustedes porque como que usan más en la cabeza. Claro, es plantearlo así y es imposible equivocarse. Después el R también lo construí, llegó, ni me acuerdo. Bueno, como ni me acuerdo, tampoco, igual me podría acordar o podría sacarlo de la ecuación, pero tampoco porque la tengo que fabricar, o sea que ya acá me dice R, dice las unidades son pies cuadrados, o sea que es unidad de longitud. Longitud al cuadrado. Que ahora van a ver por qué queda así. ¿Por qué queda así? Es longitud al cuadrado. Vamos reteniendo eso. Va a tener un L al cuadrado. Después va a tener un T. L al cuadrado por T. Y después va a tener un tita. Porque el grado Fahrenheit es la dimensión básica es tita. Entonces voy a tener arriba, voy a tener L cuadrado, T y tita. Y abajo, dividido, porque dice dividido, BTU. Y BTU, las dimensiones del BTU son estas unidades también de energía. Entonces, cuando divido, ¿qué les digo? L cuadrado, se me va con este L cuadrado. Después, el M lo voy a tener dividiendo M a la menos 1. Y el T a la menos 2, esto, perdón, le tendría que haber puesto, después cuando lo suba se los pongo porque quedó medio en el aire. Acuérdense que esto está dividiendo, acá arriba, ¿ven? Dividido BTU, entonces BTU es esto, dividido esto que está acá, me queda T al cuadrado, ay, no, se me fue cosa. T al cuadrado, que multiplicado por el T que yo tenía acá de la hora, me queda T al cubo. Bueno, si no agarran una hojita y se lo ponen a hacer, pero créanme que da esto. Bien, entonces, una vez que tengo elaborado esto, que es también donde uno tiende como a equivocarse, le digo como para que estén atentos a la hora de hacer los ejercicios, que es clave esto, como que hay que prestarle atención aunque sea pavote. Bueno, le hacemos la matriz. Esta matriz va a ser de 4, voy a usar MLT por 4, porque tengo las variables son 4, 1, 2, 3, 4. Entonces ya directamente me quedó la matriz de 4 por 4, que la hago así, o puedo poner primero el área, después la resistencia. Bueno, esto, el orden de las columnas y de las filas no altera y tampoco va a alterar el resultado cuando le busque el determinante. Entonces, ¿qué hicimos? Hallamos el determinante de esta matriz de 4 por 4. Yo acá, cuando tienen así, para hacerlo rápido, me voy a internet, que hay calculadoras de matrices así, de las filas y la columna que ustedes quieran. Lo ponen, chan. Yo lo que hice fue chequear, que igual, o sea, no se chequee porque es la propiedad del determinante, o sea, poniéndole donde lo ponga, cambiando las filas y las columnas, el determinante da 0. O sea, el tema que habría que chequearlo, si acá me hubiera dado más, eso es lo que tengo que chequear. Si me hubieran dado más variables, en donde tenga una matriz de 4 por 8, supónganse, tengo que, es así, ver y fijarme si me da 0 todas las matrices que pueda combinar con las otras variables.
esta no importa, de dónde lo ponga siempre me va a dar el mismo resultado. Entonces si yo acá hubiera tenido más, tendría que haber chequeado todas, y si todas esas combinaciones me da 0, voy a una matriz de orden inferior a ver si me da 0. O sea, esta me da 0, chao. Entonces yo tomé esta de acá, esta que, bueno, justo esa no, esta sí, bueno, está editado de una manera que no me deja. Así, esta de acá. Y esta matriz, no, perdón, cualquiera les dije. Tomé esta y esta, porque esta con muchos ceros no me convenía. Acuérdense que estoy buscando que me dé distinto de 0. Esta sí me da distinto de 0, por ende, ya el rango va a ser igual a 3. O sea, lo que uno intuía, que porque tenía 4 dimensiones básicas, entonces el rango iba a ser igual a 4, acá me dijeron, no, mira, tenés que hallar la matriz y fijarte. Y bueno, de hecho lo hicimos y nos da que el rango es 3, por lo tanto voy a tener 4 variables menos 3, que es el rango, un grupo adimensional para construir, digamos, la ecuación. Y bueno, entonces seleccionamos la variable repetida. Bueno, esto lo copié, así que no le daría mucha bola. Bien, entonces dice, este me imponía, no me imponía nada, este no. Dice, elijo 3 variables repetitivas. Nosotros teníamos esto lo pongo para no olvidarnos de dónde veníamos. Puede ser, acá les pongo puede ser, porque realmente puede ser. O sea, puedo elegir también Q, delta T y A como mi variable repetitiva, que otra vez decirles repetitivas es como medio mal dicho, porque solamente tengo que hacer un grupo pi, pero son las que voy a elevar a los exponentes incógnita, y voy a dejar el Q, que es lo que me está pidiendo, que tengo que poner todo en función de la tasa de pérdida de calor, como la variable elevado al exponente 1, que es esta la que llamamos estrella. Entonces acá ponemos, ya ponemos pi igual, bueno, a lo que les dije recién, a delta t a la x, ya le saqué lo sub 1 porque me pareció medio al cohete, el área, la resistencia y el coeficiente. Lo que me puse acá fue los que me costó un poquito más de trabajo elaborar en las dimensiones, así que ya planteamos como para hacerlas y las vamos a hacer también de nuevo así como hicimos la anterior. Entonces ponemos delta t, a ver qué hice acá, déjenme ver, acá, estoy acá, este es delta t. Delta t tiene como dimensión el tita, entonces yo estoy ahora evaluando la dimensión m de la masa en x. Bueno, acá ya les dejé el sub 1 porque no llegué a borrarlo, perdón. En x sub 1, que es lo mismo que este x de acá, o sea, después le borro todos los sub 1 a esto porque si no queda medio como confuso. ¿Tiene m, x? No. ¿Y tiene m? No, tiene l al cuadrado, es el área. ¿Tiene mz? Sí, tiene a la menos 1. ¿Tiene acá la pérdida de calor? Sí, tiene a la 1. Bien. De longitud, unidad de longitud. X, no. Y tiene, sí, tiene 2. Z tiene, no. Z no tiene, se cancelaba cuando lo hacíamos. Y M sí, tiene 2. Perdón, L, que estoy diciendo, L2, sí. De nuevo, acá, ahora temperatura no, tiempo. La T en dimensiones básicas es tiempo. X tiene, no.
¿Y tiene? ¿Y acá tiene? No. Z, sí, elevado a la 3. O sea que ponemos 3. Y acá menos 3. Elevado a la menos 3, o sea que va menos. Bueno, tarda un poquito. Después, ahora sí, tita. ¿X tiene? Sí, 1. Elevado a la 1. Z, perdón, Z. ¿Y tiene? No, no tiene. Yo tengo una quemazón. ¿Z tiene? Sí, tiene, elevado a la 1. Y acá el color no tiene. Así que vamos a poner 0. Bueno, resolviendo acá, nos queda de esta manera. X menos 1 y menos 1 y Z a la 1. Lo reemplazamos en la ecuación que teníamos elevado con las incógnitas. Y acá, ¿qué hice? Menos 1 y 1. Y acá, está bien. Se me pegó el t con el menos de... Ahí está. T a la menos 1. Bien. Lo reemplazo, o sea, lo ponemos en forma que nos gusta a los ingenieros ver así y no tanto así. Y nos queda el grupo, el único que tenía que hacer. Bien. Entonces, acá ya esta era la ecuación función desconocida que tenía. Y acá recuerden que pi le puedo, o sea, pi, esto era 1, esto valía 1 porque era adimensional. Y ya nos queda directamente, despejando el calor, nos queda la ecuación de transferencia de calor que nos resulta obviamente familiar. En realidad la que nos resulta más familiar era con el coeficiente, el h. Pero bueno, h es 1 sobre r, así que nos quedó directamente la ecuación que necesitábamos. Así que bueno, no sé, alguna consulta, duda sobre este que vimos, que tenía todo, creo que es bastante sencillo el tema de adimensionalizar. No sé si les queda alguna duda, si quieren consultar, aprovechen ahora. Del primero. ¿El primero? ¿O este primero de acá? No, el ejercicio anterior igual se responde rápido, supongo. Nosotros hoy al final fuimos cambiando, por decirlo así, toqueteando lo que nos había quedado para que quede en función de lo que habíamos hecho al principio de todo. Nosotros para un ejercicio así, tenemos que hacer todo el primer desarrollo y saber que te queda así para después cambiarlo y que te quede en función de lo que terminó quedando. No sé si se entiende. Mira. Capaz que sí, ¿no? Siempre Al menos en este lo resolvimos, eso que vos decís toqueteando, que me imagino que es esto que decís de acá. Como para que nos quede así, porque la pregunta del problema era qué tan cerca yo me puedo llegar haciendo digamos el trabajo de lo que es esto de pi de Buckingham, cuánto me puedo acercar a la resolución analítica. Entonces yo ya sé que me tiene que dar esto, por ende voy a estar fijándome de que siempre que cumpla con la ley de... O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que no voy a multiplicar un grupo adimensional por x al cuadrado, porque ahí ya la estoy embarrando. Primero que dejo de serlo adimensional, o sea, ya ponerle, digo x al cuadrado como decir una variable cualquiera. O sea, puedo multiplicar, dividir, elevarlo al cuadrado, todo lo que vos quieras, esto de que decimos toquetearlo, en función en que siempre me termine dando una dimensional. ¿Eso cómo lo chequeo? Bueno, una vez que hice, por ejemplo, que hice esa multiplicación, esa división de
pi 2 sobre pi 3. Ah, bueno, pero da dimensional. Y bueno, chequeo. Longitud sobre longitud es una dimensional, listo. Entonces, toqueteé bien, digamos. No me mandé ninguna macana. Ahora, sí, yo empiezo a hacer otros malabares en el que me da... y no lo chequeo porque siempre hay que chequear eso. O sea, me vino bárbaro esa pregunta porque lo que no les dije en ningún momento es que una vez que uno tiene esto, habría que ponerle, bueno, ¿cómo yo verifico que lo que hice está bien? Justamente haciendo esto, viendo que los adimensionales que obtuve son realmente adimensionales. Eso es como que es clave que hay que hacerlo, sobre todo en los exámenes, que es donde uno se pone nervioso y se come un elevado al cuadrado, ¿viste? Todas esas cosas. Bueno, entonces, terminaste de hacer el grupo pi, te dio esto, y digo, bueno, pará, el torque, ¿qué dimensiones tiene? Las pongo. Mu, omega y r al cubo, ¿qué dimensiones tengo? La pongo. Lo simplifico y me tiene que dar 1. Esa es la mejor manera de corroborar que lo que yo hice y que encontré como grupo dimensional está bien hecho. Después, si opero este con este, sabiendo que estos dos son adimensionales, lo divido, lo multiplico, siempre me va a dar dimensional. Si no estoy seguro o segura, en este caso, lo que hago es ponerle las dimensiones y fijarse si da dimensional. O sea que está bien la pregunta. Después, con respecto a lo otro que quería decir era, siempre, digamos, uno puede armar los grupos pi en función a lo que le está pidiendo el problema. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno puede decir, acá yo ya veo que tengo el mu, tengo la velocidad, tengo el ρ, seguro que está el Reynolds, así que ya directamente pongo el Reynolds. Pero la pregunta del problema decía, haga el desarrollo de pi de Buckingham para esta situación. Entonces, por más que uno ya de haber hecho tantos ejercicios sepa que vas a encontrar el Reynolds o no, pero como que dice ya seguro que está el Reynolds, si está pidiendo eso, sobre todo en los exámenes, si está pidiendo eso es porque se quiere evaluar justamente el conocimiento del sistema para hacer pi de Buckingham. O sea, se está evaluando si vos sabés hacer la solución esta de pi, de Buckingham. No se está evaluando si sabés hacer si encontraste el número adimensional. Se está evaluando cómo vos procedés para hallar los números adimensionales. Porque con esto quiero decir que si vos bien tenés variables que podés llegar a reconocer números adimensionales, para otros ejercicios no es tan sencillo, no es tan a la vista. Por ejemplo, este que ves acá, este es una dimensional y no tiene nombre de nada, ni siquiera, o sea, no es un grupo adimensional conocido, ni mucho menos, o sea, es adimensional nada más. Entonces, lo que se busca también es eso, o sea, no escatimar a la hora de decir si te están pidiendo que tenés que hacer el análisis adimensional utilizando Buckingham, lo tenés que hacer por más que ya sepas que te va a dar el Reynolds o bueno, básicamente eso es lo que hay que tener en cuenta cuando estudien esta unidad, lo que se le pide a la hora de los exámenes y de, no sé, en algún final o... En la práctica no tanto, o sea, yo no mientras tengan bien los resultados no hincho mucho con el tema de la práctica, pero sí que hayan entendido. Tampoco, otra vez, si en el ejercicio le están pidiendo hagan el desarrollo, no se plantea solamente el grupo y ya está, y me fui. O sea, hay que plantearlo. Bueno, ¿alguna consulta más? No sé si Sabri, si respondí. Sí. Pero igualmente no entendí si tenemos que hacer todo este desarrollo si nos piden hacer este ejercicio. Tipo la primera parte de cómo llegar a la ecuación que está arriba a la derecha.
ahí entendí tu pregunta. La primera parte de todo, en la que yo les pegué las filminas que vimos principio de año, solo lo puse como repaso para que vean de dónde viene. Pero si te fijas, a ver si lo encuentro. Espérate un segundito. Espérate. ¿Este es el enunciado? No. Este no. Espérate. El enunciado es este. Te dice, te plantea, digamos, el viscosímetro y te dice que depende de esto. Dice, la viscosidad de este viscosímetro depende del torque, o sea que es la viscosidad, el torque, el omega y estas longitudes son las variables que vos vas a tener. Que o sea, así son típicos ejercicios de adimensionales. Entonces lo que te dice, evalúe los grupos adimensionales de manera que les quede esto en un grupo. O sea que vos cuando conformes los grupos vas a tener que, hacer todo el procedimiento que veníamos haciendo y hacer esto. Y después dice, ¿qué tan cerca de la solución analítica puede llegarse? O sea, y te la plantea acá. O sea, el ejercicio ya te dice, mira, esta es la solución analítica, vos haciendo el análisis de grupos adimensionales, tenés que llegar a esto. Pero esto de acá fue meramente repaso para que, o sea, ni hace falta que las ponga, las puse como para que no nos olvidemos también de esto, y siempre está bueno refrescar. Ahora me parece que confundí, perdón, pero era para que veamos de dónde venía, que venía de acá, y que esta ecuación no sea tan desconocida, sino que sea más bien familiar. Entonces, veníamos de una ecuación así, en donde nosotros teníamos este valor, que creo que era 0,04 newton metro, bueno, no me acuerdo mucho cuánto era. Y teníamos que despejar el mu porque teníamos que encontrar la viscosidad. ¿Qué viscosidad? Haciendo ese análisis matemático. Entonces, pero que me dio cosa plantear así, plaf, de una esto, y por eso pegué las otras dos filminas que son las en las cuales se había hecho el desarrollo, que siempre está bueno tenerlo como para el día, no sé, del final. Si tienen que ir al final, no sé, el tema de la promoción y todo eso, pero llegado el mañana ya lo tienen y siempre hay que estar fresco con esto. Entonces, la ecuación y uno después tiene que resolverlo con pi de Buckingham, intentar que quede lo más parecido posible. Claro. Pero como consigna de la... ¿Cómo? Que no había visto que la planteaba el problema. Claro, sí, capaz que pasé muy rápido justo en lo que uno tiene que tomarse más el tiempo, que es error mío, pero bueno. Pero claro, te plantea esto y te dice, bueno, haces tú el desarrollo y qué tan cerca puedes llegar a esto. Yo lo que hice es, bueno, pará, ¿de dónde venimos? Venimos de acá. Retrabajamos esto y llegamos a lo que me está preguntando el problema, que es esto nomás. Y después llegábamos haciendo todo este desarrollo, me pasé llegamos a esto. ¿Ves que de lo que plantea el problema, como esta es la solución analítica, llegás acá? Que es muy parecido, o sea, es 1 sobre 2pi, estos dos números adimensionales sumados. O sea, esa función desconocida, acá ya el problema te la da y te dice, no, mira, la ecuación analítica es esta. Pero no es a lo que este es un problema simplemente para practicar, pero no es la función por la cual se empezó a hacer lo que es análisis dimensional para lo que es, digamos, aplicativo en la industria o la parte, digamos, de campo. O sea, de campo es, no sé cuál es la función, llámese el diagrama de Moody para la tubería, no sé cuál es la función, pero sé que mis parámetros son estos y que yo puedo, gracias a Buckingham, hacer que toda esta cantidad de parámetros se me reduzca en estos adimensionales. Entonces ya pongo estos adimensionales a jugar, que me van a dar
unos valores que yo lo voy a marcar en un gráfico y me va a dar una curva en donde esos adimensionales famosos, por ejemplo el Reynolds, este Reynolds, bueno, Reynolds ya sé que va de, no sé, de tanto a tanto. Y el otro puede ser la rugosidad relativa. Bueno, entonces, qué sé yo, cambio el diámetro, voy cambiando los diámetros del cilindro o tengo un diámetro diferente, entonces ya sé, qué sé yo, cuánto es la pérdida, haciendo unos cálculos matemáticos. Bueno, todo eso lo vamos a ver durante el año. Pero la raíz de todo eso es análisis dimensional. O sea, porque yo hice este análisis dimensional, pongo en juego estas variables y no otras. No pongo la densidad, no pongo la viscosidad, tomo el Reynolds, o sea, fijo esas variables y ya puedo jugar con otras variables en donde hago los ensayos, los punteo y me da una curva. Entonces en esa curva recta o lo que sea o la forma que tenga, puedo hallar la matemática de esa curva. Y no al revés como está planteado este ejercicio. Este ejercicio es meramente para que uno vincule lo que vimos con lo que podemos llegar, qué tan cerca podemos llegar haciendo un análisis dimensional a la ecuación matemática. Pero por lo general yo tengo esto así, hago el ensayo y termino sacando como conclusión que la curva que me da tiene esta forma, la forma analítica esta que está acá. O, bueno, el análisis matemático y el ensayo son compatibles. O sea, es la historia de la física, básicamente, el de la observación, de la observación a la matemática. Utilizando la matemática que pasa en la naturaleza, lo escribimos de manera matemática. Pero siempre es de ensayos o de observación de la naturaleza. Así que, quizás lo que cuesta un poco más, bueno, por ahí estimo una situación práctica, tener todas las variables y ver cuáles son las que realmente afectan y cuáles no, para ir descartando y no después armar, no sé, un sistema de una matriz de, no sé, 15 por 12 o cosas así que después nos termine dando, o sea muy complicado resolverlo o que en realidad haya solo 4 variables en juego, por ejemplo. Sí, igual está bien, pero si vos te pones a empezar a aislar, digamos, a dónde vos querés llegar, ya te vas dando cuenta que se van, todas las variables que tengas del universo se te van a reducir a 8, 9, 10 o menos inclusive. ¿Se acuerdan del primer ejercicio que teníamos 10 variables? Y que se fueron reduciendo hasta que yo les dije a lo último, bueno, pero ojo, porque si tengo una tubería y tengo que calcular la pérdida, ya el número de Weber, el número de Mach, todo eso no me interesa. O sea, si bien los calculé en ese ejercicio primero que vimos que era larguísimo, después a los hechos prácticos hasta descarté esos. O sea, si bien tengo un fluido, o sea, voy a fluido, viscosidad, la densidad, la velocidad, o sea, ahora me voy, qué sé yo, a la parte, no sé, eléctrica. Y bueno, ¿qué tengo? Tengo la corriente, no sé, densidad de flujo, pero ya términos matemáticos, con lo cual va a haber cosas que nosotros usamos en mecánica de fluidos que no... vos lo ponés, pero después te vas a dar cuenta que es lo mismo ponerlo o no, porque no te influye esas variables en lo que vos estás estudiando, porque vos mismo te vas dando cuenta así a medida que vas reduciendo lo que te afecta, cuáles son realmente las de importancia y cuáles no. Igual rara vez se pide, rara vez, que no quiero decir que nunca, porque la verdad que no, yo no veo los exámenes, o sea, los trae Horacio, pero no he visto que diga, bueno, a ver, plantee usted las variables que puede pasar cuando tal situación. O sea, nunca, siempre te dicen este tipo de enunciados que yo les vengo mostrando, que es un flujo depende o un fluido depende de esto,
O, de hecho, cuando Ya lean... directamente no tenemos los datos y no nos Claro, tenemos que rebuscar con esa parte. Ok. claro, ya directamente, lo cual no significa que no pase, pero si llega a pasar, tampoco, ojo que tampoco es tan complicado, porque más o menos dándote cuenta de qué se está hablando, o sea, se está hablando está diciendo flujo, bueno, de un fluido, y bueno, ahí voy a tener densidad, o sea, no está hablando de, qué sé yo, de la parte, como les decía, la parte eléctrica, o de, no sé, de algo que tenga que ver con el espacio, qué sé yo, en otro planeta. Básicamente amigándose con el tipo de ejercicios y qué es lo que van pidiendo, vamos sabiendo Ya cuáles vas son las intuyendo, variables, o sea, claro. con la práctica, cuáles son las variables que descartamos y cuáles son las que por ahí realmente influyen. De hecho, las unidades que siguen, lo que es flujo viscoso interno y flujo viscoso externo, vamos a seguir viendo todo esto que estamos viendo ahora. O sea, capaz que no hagamos no adimensionalicemos ejercicio, pero sí vamos a empezar a usar el Reynolds, qué sé yo, el Mach o el coeficiente de fricción. O sea, vamos a empezar a utilizar adimensionales ya de manera más práctica. Lo que sí es probable, no sé este año qué va a pasar, pero he visto ejercicios de examen en donde vincula los dos, que es, tengo un fluido que tiene estas variables, La caída de presión o el coeficiente de pérdida de presión depende de el diámetro de la tubería. Encuentren los adimensionales. Bien. Entonces vos ya sabés qué dijo tubería, qué dijo pérdida de presión y bueno, esto viene para el lado de tuberías. Encontrar los adimensionales y después, punto B, tengo una tubería de diámetro tal, con el Reynolds que vale tal, y ¿entendés? O sea, ya te da los valores para seguir haciendo lo que es cálculo de tuberías. Entonces, se pueden relacionar tranquilamente porque es como que de acá sale, digamos, todo el resto. Pero no te va a decir, bueno, o sea, no te va a preguntar de qué depende, no sé, ahora no se me viene nada, pero se me viene todo muy de ingeniería y no de cualquier otra cosa. ¿De qué depende el IQ de una persona que va caminando por la calle, qué sé yo? ¿Entendés? O sea, variables que no tienen nada que ver con... Sí, muy amplio la aplicación, digamos. Claro, claro. Así que, si bien esto es muy amplio, en la práctica, cuando hagan la práctica, ya se van a dar cuenta que siempre termina siendo más o menos todo lo mismo. Por lo pronto, los ejercicios que nosotros elegimos para movernos. Después sí, buscás y hay adimensional para hacer dulce de leche, o sea, lo que quieras. Así que bueno. Perfecto, gracias. No, por favor, gracias a vos. Bueno, ¿alguna consulta más o algo que quieran charlar? Profe, yo tengo una consulta rápida de la matriz. Sí. ¿Cuál de Me quedó una duda, no sé cualquiera? si ya la habrán dicho alguna vez, pero cuando tenés la matriz, no sé, por ejemplo, el primer ejercicio, que tenés varias columnas, Sí, y te da, por ejemplo, agarrás la matriz y te da 0, que hay que buscar otra. sí, Tenés que acá. gastar todas las columnas de 3 por 3 hasta que te dé distinto de 0, y si no, recién ahí pasas al inferior. Exactamente, acá. Por ejemplo, Ok. yo tomé esta rogando de que sea distinta de 0 para no seguir combinando, porque es un garrón, pero cuanto más numeritos tiene, uno piensa que va a dar distinto de 0. Pero si yo agarro esta así, ya, o esta, por ejemplo, así, esta, el E, R y H, o el R, H y alfa, pero si esto tiene todos números, es muy probable que cualquiera que agarre vaya a dar distinta de 0. En la que no, sí. Por ejemplo, si esta me hubiera dado 0, la de T, mu y omega, hubiera entonces ido a la de mu, omega y E, como para darte un ejemplo. Cualquiera. O T, mu y R. Y busco hasta que me dé distinto de 0. Y como decís vos, si ya combiné por ejemplo,
estas dos con esta, esas dos con esta, esas dos con esta, esas dos con esta y esas dos con esta, y todas me dan 0, por eso les recomiendo que vayan a la calculadora o en internet, que tienen la calculadora ahí online, que está buenísimo, y ya ahí combinan más rápido que estar haciendo la parte, digamos, de cálculo de determinante. Pero hacen todas las combinaciones y todas le dan 0, ahí sí tenés que pasar a esta, qué sé yo, de 2×2. Y ahí tenés más posibilidades, porque puedes hacer esta 2×2, o esta 2×2, o esta de acá, o esta de acá, hasta que te dé distinto de 0. Y es muy probable que te dé distinto de 0, entonces el K, el rango va a ser igual a 2. Entonces vas a tener esta cantidad de números de variables, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, menos 2. Y 2 también va a ser las variables repetitivas que vas a elegir. Perfecto. Básicamente es así. Así que bueno.